que me pidió Manuel Vicente que leyera alguna cosa suya aquí. Bueno, en primer lugar, muchas gracias, señor ministro, excelentísimo señor. Y contigo, pues, encantado de estar una vez más contigo y también muchas gracias por coordinar esta presentación y tus palabras. No, el libro, ahora haré los comentarios después, se me ocurrió por una necesidad personal de intentar mejorar muchas cosas que yo veo que no funcionan, ¿no? Y a veces me preguntaba, bueno, ¿y por qué escribes este libro? Pues lo escribo pensando en intentar que haya una sociedad mejor para nuestros hijos, en mi caso, para mis dos hijas y para mis dos nietas, ¿no? Y es un pequeño grano de arena que yo aporto. Y Machumae, pues, es un libro de reflexiones, no intenta imponer nada, simplemente invita a la reflexión sobre una serie de problemáticas de lo que es la filosofía de la vida, lo que es la problemática actual, tanto desde el punto de vista emocional como desde el punto de vista material. Y siempre hay una línea básica en todo esto, que es bastante importante, que consiste en intentar armonizar algo que en La vida que mereces, que es un libro previo que hice con Alex Rovira, ya planteábamos, que es la armonía entre las necesidades reales del ser, las necesidades del entorno, y en el entorno me refiero al equilibrio social y al equilibrio medioambiental, y todo ello sin perder lo que sería una competitividad colaborativa, O sea, que la sociedad funcione a nivel de productividad, que es una palabra que nos gusta mucho, pero sí que es fundamental que la parte material tenga un resultado adecuado. Entonces, siempre para conseguir esa armonía entre estas tres cosas, el ser, el entorno y la competitividad, siempre he empezado pensando en cuáles son las motivaciones humanas. Y en esto ya entran tres personas que yo creo que me enseñaron. Una de ellas, Pérez López, fue un profesor mío en el IES en Barcelona hace muchísimos años, que hablaba de que lo primero era las necesidades extrínsecas, que son las básicas. Luego, cuando ya tenías lo básico cubierto, pues empezaba lo que era lo intrínseco, que es todo aquello que te ayuda a ser más creativo, que te permite disfrutar de lo que haces. Y después, cuando ya eso también lo haces, te viene una tercera nivel de motivación, que es la trascendente, que es hacer cosas por los demás. Cuando uno cumple estos tres escalones, digamos, de motivación y está satisfecho con ellos, yo creo que uno no llega a un nivel de nirvana, pero sí llega a una serenidad interior de que ha cumplido con cierta plenitud lo que se espera de un ser humano en el tiempo que estamos aquí en la Tierra, que es un tiempo corto, ¿no? En el fondo, ¿no? Entonces vi que Abraham Maslow hablaba de lo mismo, tenía la escala de Maslow esta con más cosas, pero venía a decir lo mismo. Él acababa en la autorrealización. Luego le dio un toque más trascendente a la autorrealización como el nivel superior y tal. Y Osho, que era un personaje muy controvertido, pero que a mí me divertía mucho, pues también hablaba de las necesidades básicas, de las psicológicas y de las espirituales. Y entonces, ese era un primer planteamiento para lo que luego podía ser el libro de Matsumani. Empezar a que estas fábulas tuvieran esos componentes que respondieran a las necesidades de la motivación humana. A mí, en el mundo del trabajo, y me conocen bien mis compañeros que están aquí presentes, en Repsol y tal, ahí, y más que están llegando ahora,
también de la compañía. Siempre he intentado armonizar la justicia y la eficacia. Había mucho directivo que era dirigido al corto plazo, a sacar resultados y tal. Y a veces el cómo hacer y cómo sacar esos resultados para mí era tan importante como los resultados en sí mismos. Es un poco parecido a lo de la meta y el camino, que se lo oí decir a Juan en alguna de sus exposiciones y sus conferencias. Que sí, la meta es importante, pero llegas a la meta y te pones otra, y luego te pones otra, y luego te pones otra. Por lo tanto, al final lo que es importante es disfrutar de ese camino mientras vas llegando a la meta. Y en el mundo de la empresa era un poco lo mismo. Había que intentar hacer bien las cosas en el día a día y que los objetivos no fueran solamente a largo plazo. Entonces, las fábulas de Matsumae van un poco por ahí. La motivación humana te lleva a una serie de problemáticas actuales o tienen en cuenta estos factores que tenemos actualmente, como son la globalización, la digitalización, la robotización, el Internet de las cosas, en fin, todo esto. Y todo este cambio social y este cambio económico está produciendo una serie de problemas en lo que es la desaparición de la clase media, básicamente por la digitalización y la robotización. Porque lo que está pasando es que se están automatizando muchísimas cosas y esos empleos se pierden, y los nuevos empleos que van a llegar y van a ser muy interesantes también requieren de un trasvase de personas de un lugar a otro que son fundamentales y tienen mucho que ver con la formación profesional y con una serie de actitudes que la sociedad tiene que implementar. Y esto significa que desde el punto de vista de la desaparición de la clase media, la desigualdad, el desempleo y la precarización, los problemas que conocemos de cambio climático, los problemas de contaminación, todo esto está generando una infelicidad a nivel social bastante importante y con cierta falta de sentido por parte de mucha gente. Tenemos problemas de precariedad, tenemos problemas de paro juvenil, tenemos muchos problemas de contaminación, como todos sabemos, y el libro de Matsumae tiene una última parte después de las fábulas donde intenta también trazar 17 líneas de acción que te permiten, si no solucionar esto, sí hacer un planteamiento bastante riguroso, creo yo, aunque no es exhaustivo, de aquello que hay que hacer para intentar solucionar estos temas. Y voy a entrar solamente en 5 puntos de los 17 que habla el libro. El primero es la revolución fiscal ecológica. O sea, yo pienso que si tenemos un grave problema de contaminación, de ruido, de ecocidio a nivel de lo que son de obesidad por temas de azúcar, de comer cosas insanas, una serie de costes sociales y de costes medioambientales, los productos y servicios tienen que imputar ese coste social como parte del escandallo de costes para poner en precio el coste real que tiene cada consumo y cada servicio, porque eso hará que aquellos productos que sean más contaminantes o más perjudiciales para la salud hará que compitan de forma menos competitiva y por lo tanto se consuman menos y dirija a la sociedad hacia aquello que es realmente sano. Y significa también que esos recursos de impositivos pueden dedicarse a reducir otros impuestos, porque al final la presión fiscal la tiene que decidir cada uno de los gobiernos en función de la política que tenga. Normalmente los gobiernos socialistas pues llegan a estar entre un 45 y un 50% de lo que es el PIB a nivel de presión fiscal,
y los gobiernos más capitalistas o más liberales pues se mueven en niveles del 30 al 40%, ¿no? Entonces, esta es una de las cosas importantes, definir los costes medioambientales para poder imputarlos. El ruido de una moto, lo pongo como ejemplo en el libro, ¿no? El ruido es un mal social. Si lo podemos evitar, ¿por qué no ponerle un impuesto al ruido? Porque así probablemente lo que vamos a hacer es que exista toda una industria de silenciadores que permitirá más trabajo en la industria de silenciadores y evitará también ese mal social que tenemos. Otro de los puntos a nivel de cuando me han dicho cuáles son las cosas básicas que habría que hacer a nivel de solución de los problemas que estamos comentando, siempre he dicho que había tres cuestiones fundamentales. La primera es la educación. Lo ves día a día en la falta de criterio por parte de los ciudadanos a la hora de elegir a los líderes por falta de objetividad y por guiarse por temas emocionales o temas demasiado superficiales, está haciendo que esta sociedad no funcione como debería. Y la educación es fundamental. Y la educación en España en concreto ha sido siempre una educación muy dogmática, muy de memoria. Y lo que hace falta es cambiar eso. Y que sea una educación más de formar criterios a los jóvenes y que ellos mismos deduzcan por sí mismos qué es lo mejor para a nivel de elección de estos líderes y en cualquiera de las cosas. Además, la educación tiene otro componente y es que es el paso previo a la formación, y la formación va a ser uno de los capítulos fundamentales del futuro. La segunda cuestión que yo decía que es fundamental es la transparencia. Sin transparencia, una sociedad se convierte en algo totalmente opaco, totalmente, en fin, una sociedad como las que conocemos en algunos continentes que no nos gustaría parecernos a ellas, ¿no? Más cercanas a las dictaduras que otra cosa. Pero la transparencia, no solamente en cuanto a ley de transparencia, sino a cultura de transparencia. Que esté todo encima de la mesa, desde las agendas de los empresarios, de los políticos, de cualquier cosa, porque eso es bueno para el funcionamiento del sistema social, ¿no? Y una tercera cosa que yo también echo de menos, sobre todo aquí en España, es la rendición de cuentas. Así como las empresas, cada mes, cada 3 meses, cada año, uno tiene que rendir cuentas en cuanto a los resultados de la parte económica. En muchos esquemas sociales, instituciones, políticas y no políticas, te encuentras que no hay una claridad en cuanto a la objetividad, lo que es el resultado de la gestión del líder correspondiente. Y esto es muy grave porque hace olvidar, confunde, y malos resultados no son evaluados adecuadamente y permite que ciertos líderes que no lo merecen se mantengan en el poder a base de la confusión y a base de la superficialidad y de una comunicación que no responde a lo que realmente es la inquietud del ciudadano. Por lo tanto, la rendición de cuentas es fundamental. En una democracia sí es posible más directa, no solamente cada 4 años, sino con la telemática actual se puede ser mucho más específico. Y por último, simplemente para comentar una quinta o sexta línea de acción, la formación permanente. En este mundo en que la tecnología está cambiando como está cambiando y donde los trabajos van a desaparecer de una forma tan impresionante, claramente todas las empresas y todas las instituciones y el Estado tienen que dedicar unos recursos tremendos a la formación de la gente para reciclar personas que van a quedar sin trabajo
durante todo este proceso de digitalización, de robotización y de mejoras tecnológicas que van a existir. Y para ello, aparte de la motivación humana que hemos comentado al principio, quisiera también definir algunos conceptos que considero importantes. Uno es la felicidad interior bruta. Creo que el Producto Interior Bruto, tal como está concebido actualmente, no representa la felicidad de una sociedad, o sea, lo que es el bienestar, ¿no? La prueba está en que en Inglaterra y en Estados Unidos durante 20 años duplicaron el Producto Interior Bruto, o sea, la renta per cápita por individual, y los índices de felicidad bajaron en estos dos, ¿no? Por lo tanto, no es cuestión de ir acumulando materialmente cosas que te plantean el que te vas a ser más feliz, ¿no? Hay que ver cuáles son los puntos concretos que mejoran esa felicidad. Y eso se ha estudiado bastante en Ronald Inglehart. Comentaba, y una serie de estudiosos, que a partir de los 16, 20.000 euros de renta per cápita, o sea, no te aumentaba la felicidad de una forma relevante cuando ya ganabas mucho más dinero, ¿no? Y en cambio sí que había otros factores de tipo democrático, de riqueza en las instituciones, de apoyo social, de equilibrio, de calidad de vida, que sí que te permitía el mejorar tu felicidad a nivel de país, si esto lo tenías muy en cuenta. Por lo tanto, tanto a título individual como a título de sociedad, lo fundamental es la mejora institucional y democrática y de las instituciones, tanto o más que a partir de ciertos niveles de renta, lo es la parte económica. El liderazgo es otra de las cuestiones fundamentales que hay que replantear. A mí me gusta mucho algo que leí en Nueva York hace muchos años, donde hablaba de los líderes de la Primera Guerra Mundial, gente que había muerto en la guerra, y decía en inglés, ¿no? Benditos, blessed is the leader who knows. Aquellos líderes que saben dónde y por qué y cómo lideran y cuál es el camino al que se dirigen. Bendito es el líder que no se desalienta. Bendito es el líder que no es autoritario. Bendito es el líder que lidera por el bien de los demás y no por el interés propio. Bendito es el líder que tiene la cabeza en el cielo y los pies en la tierra. Bendito es el líder que considera que liderar es una oportunidad de servir a los demás. Y por último, bendito es el líder que hace crecer a otros líderes mientras está liderando. Quizá el ejemplo más claro lo teníamos en Nelson Mandela y este tipo de gente. Esto estaba en The Holy Name of Jesus, de Franciscan Friars, de los frailes franciscanos de Nueva York, en una iglesia. Otro de los puntos importantes que también el libro plantea es, y hablando un poco de cuestiones de felicidad de las personas, tanto a nivel material como de nivel emotivo, es el tema de los yacimientos de empleo, porque tenemos que tener en cuenta, y aquí entra otra vez en el tema de la formación permanente, profesional, en que están en riesgo muchísimos empleos que son rutinas administrativas, comerciales y rutinas de fabricación. Hablamos de empleos de banca y seguros, de tareas administrativas, de manufacturas, de agricultura convencional, de comercio, de administraciones públicas a nivel administrativo también. Pero bueno, todo eso está en riesgo y va a tener durante estos años un cambio importante, probablemente de pérdida de puestos de trabajo. Pero están surgiendo, en la parte positiva de esto,
es que están surgiendo multitud de posibilidades de empleos de calidad y España no debería perder ese tren. En temas de salud, en biotecnomedicina, en servicios sociales, en ingeniería robótica, en el mundo de las baterías para el coche eléctrico y también para baterías de las casas, para generar y acumular la electricidad de tipo solar. Las tecnologías de la información y la comunicación, las ingenierías de software, los procesos digitales. Hay muchísimos empleos también en esquemas de ocio, de deporte y de cultura. En agricultura ecológica, nosotros tenemos en la Fundación Cristian Olmos un huerto ecológico y unas 15.000 metros cuadrados de tal. Y lo estamos viendo, aunque nosotros regalamos el producto a la Cruz Roja de Javea en concreto. Los servicios profesionales de fontanería, de mantenimiento, de jardinería. O sea que no solamente son ingenieros de software lo que hacen falta, sino técnicos que conozcan bien las últimas tecnologías aplicadas, pues desde la fontanería, lo que es el mantenimiento de aerogeneradores, por ejemplo, de placas solares. La educación y la formación técnica es fundamental, el transporte y la logística, hay nuevos campos de trabajo en todo esto, y también el tratamiento de aguas, basura, reciclaje y todo lo demás. Con eso quiero comentar algo que considero que es fundamental para que los jóvenes en el futuro tengan algo que les ilusione y que tenga un sentido para ellos, ¿no? Después, el modelo de gestión por valor es otra de las cosas importantes, donde la felicidad de los que están empleados en compañías, en empresas, una de las cosas que piden es dar sentido al trabajo que uno tiene. Porque el 50% de los empleados de las empresas a nivel internacional no están motivados, están prácticamente desmotivados. El enriquecer las tareas del trabajo de cada una de las personas es labor de los líderes y de los directivos. Y es muy importante que la misión de la empresa se ligue, se vincule con el trabajo concreto de las personas que están en la compañía. O sea, ellos tienen que sentir que lo que la empresa quiere hacer a nivel global tiene que ver con lo que él está haciendo en el día a día y que le está aportando su grano de arena a esa labor que tiene que ser encomiable, ¿no? Con una estructura jerárquica mucho más horizontal, como si fueran células que interaccionan unas con otras y colaborando unos con otros en ese aspecto. Y otro de los puntos también importantes es el enriquecimiento de las tareas dentro de lo que es la innovación social. Para crear un clima laboral en una compañía es fundamental que haya muchas acciones de innovación social dentro de la empresa que hagan que la gente esté orgullosa de trabajar en esa compañía, ¿no? Y voy a decir algunas de ellas, ¿no? La conciliación profesional y personal es fundamental, sobre todo para la mujer. El teletrabajo, esto lo implementamos en Repsol en concreto hace mucho tiempo, un teletrabajo parcial de un día, de 2 días, no un teletrabajo de 5 días. Pues yo creo que la gente no tiene que perder el contacto con sus compañeros y con la empresa. Es fundamental estar allí 2 días a la semana, por lo menos. Puede ser todas las tardes, o sea, cierta flexibilidad en lo que es el empleo, la conciliación y el trabajo. El voluntariado social, por supuesto la igualdad de género, la igualdad de origen y de nacionalidades. Y algo en lo que nosotros fuimos bastante pioneros en nuestra empresa fue la integración de personas con capacidades diferentes, donde empezamos un programa de integración y llegamos a tener el 3,5% de los empleos con personas con discapacidad, ¿no? Que eran 500 y pico personas, es bastante importante. Y todo eso hace que la gente pues mejore su clima laboral. Si mejora el clima laboral, también mejora
la productividad de la compañía. Yo recuerdo el año 2006, las 11.000 personas que estábamos en mi ámbito, hicimos un estudio de clima laboral y salió 47 como satisfacción media global en ese momento. Hicimos el siguiente estudio el año 2008 y había subido a 57. Ya empezando a implementar este tipo de políticas que estamos comentando aquí de aportación de valor y de innovación social y tal. Después, el año 2011, se hizo el siguiente estudio y ya estábamos en 72. Y el último, que fue prácticamente cuando yo me jubilé, en el año 2014, era 77. Por lo tanto, la gente aprecia que escuches lo que ellos piensan, lo que ellos quieren y tal. Comentaba antes que nuestros amigos de Denia han hecho algunos comentarios. Es bastante, bueno, está en el libro, porque en el fondo lo que dice Manuel, queda claro después de leer este libro que la cuarta vía para el desarrollo es la conjunción de la inteligencia sensible y la emoción de la naturaleza. Manolo Vicente, que es buen amigo, le gustó el libro, me lo dijo bastante, dice que es muy divertido y muy sensible y muy profundo. Y lo de la inteligencia sensible y la emoción de la naturaleza tiene que ver con esa cuarta vía que también La vida que mereces anunciaba, que decía que la economía, que el capitalismo liberal de Adam Smith, bueno, aquello ya pasó a la historia, el marxismo concebido como hasta ahora, pues también fue un fracaso, como todos sabemos. Luego la socialdemocracia se ha convertido en algo burocrático y muy rutinario y también ha perdido y no está funcionando como debería. Entonces estamos hablando de lo que sería una especie de economía del ecoser, una economía competitiva del ecoser. Reúne lo que he dicho al principio, competitividad colaborativa, ecoser en cuanto a las necesidades del ser y las necesidades de la ecología y del equilibrio social. Por lo tanto, le agradezco a Manolo ese comentario. Y Antonio Espasa, que es catedrático de la emérito de Economía en la Carlos III, pues es también otro gran amigo y que muy crítico y muy riguroso, y quería que la parte económica del libro él la supervisara y me hiciera comentarios y tal, y siempre fue muy positivo. Y dice lo siguiente, dice: el lector se verá motivado de forma amena a una reflexión continua en torno a la felicidad del individuo, la solidaridad y la trascendencia. Ello frente a un mundo en el que el crecimiento económico global se logra generando gran desigualdad, precarización y provocando el cambio climático. Esto es lo que comentan. Y para terminar, yo acababa muchas de mis exposiciones hablando de cuáles eran los factores fundamentales para el siglo XXI. Y os estoy hablando de que esto lo comentábamos el año 2004, o sea, ya hace 16 años. Yo decía que mucha gente pensaba que lo fundamental para los líderes y para tener el poder eran las armas. Las armas se ayudan a conseguir un poder por la fuerza, pero es muy difícil que alguien mantenga un poder solamente con la fuerza de las armas, porque la gente se rebela y eso no es sostenible, ¿no? La sociedad no lo acepta. Luego había otra gente que pensaba que el dinero era lo que daba el poder. También se ha demostrado que el dinero, por muy importante que sea, no es algo que ayude al poder si hay transparencia. O sea que solamente con dinero tú no puedes dirigir a las personas si no tienes en cuenta lo que realmente es importante para ellas.
Luego hay gente que piensa que es la información. El que tiene la información tiene el poder. Y la información hoy en día, si es transparente también, es muy diversa. Mucha gente tiene acceso a esta información en Internet, en muchos esquemas. Y tampoco con una información, con ese monopolio de información. No estamos en una dictadura, no estamos en esquemas de este tipo. Esto no te permite mantener el poder. El valor realmente clave durante el siglo XXI para estar en el poder, y esto está dicho hace 15 años, o sea, antes de la crisis del 2008, antes de que pasara lo que ha pasado con personas muy importantes en este país y en otros, el punto fundamental, el valor fundamental que te da la autoridad para ejercer el poder es la integridad, entendida como los valores genuinos del líder en comunión con los valores de las personas, de la gente que está en la calle, de los ciudadanos. Cuando esa comunión existe y existe esa integridad y esa dignidad por parte del líder, ese líder puede mantener el poder, porque va a tener el apoyo de la gente, que es lo fundamental. Gracias.